Saludos cordiales. En esta ocasión estaremos viendo cómo agregar el glosario como una actividad en el aula virtual. Lo primero que vamos a hacer es activar la edición. Ya estoy en el aula virtual de computación 1, entonces le pido activar edición. Esa actividad quiero agregar en la segunda clase, entonces voy a estar utilizando el recurso que corresponde a esa sección de la unidad 1, entonces le pido activar, añadir una actividad o un recurso. Selecciono actividades y dentro de actividades elijo glosario. Marco con un clip glosario y voy completando algunas opciones. En este caso, el nombre, por ejemplo, glosario de términos asociados a la informática. En la descripción ya tengo preparado, voy a pegar el texto, agregar en el glosario de términos asociados a la informática, agregar en el glosario, se puede escribir la cantidad de términos que tiene que agregar, por lo menos un término asociado a la informática, por ejemplo. No se debe repetir ningún término, o sea que hay que especificarle al alumno porque de repente todos agregan el mismo término, puede pasar eso, y copia y pega nada más ya del compañero, entonces hay que especificar que no se debe repetir ningún término incorporado en el glosario. Y también especificar los indicadores. En este caso, se establece que debe incorporar un término al glosario sin repetir eh, el término que el compañero ya había agregado, definir el término con el concepto apropiado, ¿verdad? Porque en este caso, como es de informática, entonces hay algunas palabras que de repente se utiliza en otro contexto, entonces hay que especificar el concepto adecuado. Realizar la actividad en tiempo establecido, porque se le va a indicar una fecha tope. Bueno, más abajo se indica el tipo de glosario. En este caso voy a estar indicando un glosario secundario. El glosario, el otro tipo de glosario que es el principal sería que un glosario que se utilizaría durante todo el semestre, por ejemplo, podría ser. Entonces, esta actividad se va a estar indicando que va a ser un glosario secundario, teniendo en cuenta que solamente se va a realizar en esa unidad. En entradas hay algunos aspectos que se debe tener en cuenta para poder considerar. Entonces eso va a quedar a cargo del profesor. Por ejemplo, permitir la edición en caso de que el alumno se equivoque, puede editar su texto. Entonces hay que analizar, ¿verdad? De hecho, se le puede permitir la edición. Le voy a marcar que sí. Permitir entradas duplicadas, no, eso porque cuando una persona incorpora un término, entonces la otra persona cuando escriba ya le va a decir que existe ya ese término, entonces ya le avisa que no puede agregar otro, eh, el mismo término. Permitir comentar las entradas, eso es opcional, puede ser que sí, puede que no, entonces se podría considerar que sí para que también en caso de que la persona que haya incorporado el concepto sea equivocado, entonces se le hace un comentario. Y el enlace automático a las entregas, sí, porque esto va, a medida que se va agregando los términos, aparece en forma ordenado en forma alfabética, entonces se puede, esas entradas automáticamente se van utilizando de acuerdo a lo que uno considera necesario, ¿verdad? Después, la apariencia, por ejemplo, se puede dejar así. En calificaciones es importante indicar
si se va a puntuar esa actividad, entonces indicarle número de valoraciones y la puntuación. ¿Cuántos puntos? Dijimos que hay 3 indicadores, entonces se le indica que va a valer 3 puntos. Como ya estuve comentando en otros tutoriales, las categorías de calificaciones puede ser cuando se va a clasificar en, por ejemplo, primera parcial, segunda parcial o trabajo final, entonces indicarle una categoría si es que uno lo considera necesario. De lo contrario, se deja así por defecto sin categorizar. Luego, lo importante también es indicar la finalización de la actividad, hasta qué fecha se va a aceptar, dado que el indicador que le estamos em, estableciendo dice realiza la actividad en tiempo. Eh, entonces, hay que marcar, habilitar e indicarle hasta qué fecha va a estar disponible. Entonces, aquí tenemos el calendario al costado. Nos fijamos, por ejemplo, supongamos que la segunda clase va a ser ya en mayo. El 4 de mayo sería la siguiente clase y tendrían tiempo hasta el 10 de mayo. Entonces le damos un tiempo hasta 10 de mayo del 2021 y también el horario le indicamos. Puede ser hasta las 23:59, hasta el último minuto de ese día 10 de mayo. Entonces después ya se guarda, se le pide guardar cambios y regresar al curso. Las otras opciones se puede usar en el formato estándar, entonces de esa manera se agrega un glosario de términos. De tal forma que voy a desactivar la edición para ver cómo vería el alumno glosario de términos asociados a la informática. Al presionar clic en esa opción, entonces el alumno estaría viendo la consigna, qué es lo que va a hacer y aquí podemos ver que se puede añadir la entrada, es lo que se utiliza. También aparece las letras del alfabeto para que después, una vez que se haya incorporado los términos, se pueda ver por la letra del alfabeto. Entonces, si es que el alumno va a agregar un término, le pide añadir entrada, le indica el concepto, por ejemplo, la palabra ratón, la definición que va agregando y luego la palabra clave va a ser ratón, por ejemplo, o puede ser también mouse. Se puede indicar una palabra diferente a la entrada. Se puede agregar un archivo si es que uno quiere graficar, entonces se adjunta el archivo, eso es opcional. Y después se le pide guardar los cambios. Entonces ese término se agrega en la entrada. Y puedo consultar, por ejemplo, marco la M, no me muestra, entonces marco la R y ahí sí me muestra porque el ratón es un dispositivo y ya me muestra la palabra en sí, ¿verdad? Entonces, con el término, la palabra que se utilizó en la entrada es el que sirve para poder consultar. Bien, entonces de esta manera vimos cómo agregar el glosario de secundario en el aula virtual.